dentro de la Capitanía General de Chile, que era dependiente del Virreinato del Perú, en momentos donde la guerra entre los forasteros y nativos estaba en su momento más álgido, se marca una frontera que existió por mucho más tiempo del que se piensa. Y me refiero a este río. Este es el río Biobío. Por siglos fue la frontera entre los mapuches y diversos pueblos forasteros que trataron de invadirlo y que no pudieron. Y eso que los mapuches llegaron hasta el río Aconcagua, mucho más al norte de este lugar, el río Biobío. Si este río pudiese hablar, nos contaría el testimonio de un montón de pasajes de la historia en los cuales estuvo involucrado como un protagonista. Y ese es el objetivo de este video. De eso vamos a hablar el día de hoy, de aquellos pasajes, y se van a dar cuenta que son parte fundamental de la historia de Chile. Ya en los tiempos del Imperio Inca, este río tenía una importante participación en la historia. Les recomiendo que revisen un poco el video donde hablábamos de la influencia inca en Chile. Aquí va a haber un link aquí en la pantalla. Pero básicamente recordar que tenían influencias en el norte, en los grupos humanos del norte, tenían carreteras que llegaban hasta Maipo fácilmente, tenían cierto dominio hasta el río Maule y conocimientos geográficos hasta este río, el Biobío. Esto ya nos estaba señalando que iba a pasar con los españoles posteriormente. Pedro de Valdivia, cuando llega con sus huestes a lo que después sería la ciudad de Santiago, logra después embarcarse más hacia el sur. A medida que iba avanzando, las expediciones sufrieron cada vez mayores ataques de los nativos, en especial cruzando el río, este río de acá, el Biobío. Aquí es cuando se destaca, por ejemplo, Lautaro, Caupolicán, Michimalongo, entre otros. Cuando se cruza el Biobío, lo importante es que se inauguran varias ciudades y fuertes, que era la forma de controlar los territorios que se iban dominando. Eran las ciudades y fuertes. Entre ellos destacamos Concepción, Tucapel, Urén, Villarrica, Imperial y Valdivia. Esto es importante, que estas ciudades y estos fuertes, si bien fueron fundados en estos años, siempre tuvieron el constante temor de que llegasen los mapuches y que los quemaran y los destruyeran por completo. Que entenderán que si bien eran asentamientos, no eran muy grandes, y la población que había en ellos era muy difícil que superase a 150 personas. Pedro de Valdivia fue asesinado en la batalla de Tucapel en el año 1552, siendo un signo claro de que la guerra contra los mapuches iba a ser interminable. Esta lucha entre mapuches y españoles, unos por defenderse de los extranjeros y otros por dominar esas tierras, conocida como Guerra de Arauco, siguió con españoles tratando de avanzar más allá del río Biobío, construyendo fuertes y ciudades, mientras los mapuches se las quemaban. Los españoles capturaban y esclavizaban mapuches para trabajar en encomiendas si es que no los asesinaban o violaban a las mujeres, y los mapuches, ¿cómo respondían? Hacían caer muertos a los españoles que atravesaban la frontera. Y es en ese contexto que llegamos a la batalla de Curalaba el año 1598, donde se destacan lo que se ha llamado alguna vez caciques, como Pelantaro o Anganamón, en esa batalla, donde muere el gobernador de Chile, Martín García Óñez de Loyola, el segundo gobernador abatido por los mapuches. El primero fue Pedro de Valdivia, no lo olviden. Este hecho se considera una derrota moral para los españoles, que vino después, seguida por la destrucción de una serie de fuertes y o ciudades que se encontraban al sur del Biobío. Estamos hablando, por ejemplo, de Valdivia, Angol, Imperial, Villarrica, Osorno, Arauco y Santa Cruz de Coya, que en la actualidad no existe. Si necesitan una mejor imagen del contexto, recuerden revisar el video anterior, que hablábamos de los factores por los cuales había fracasado los españoles. Eso también nos ayuda a dibujar un poco el contexto que hay.
Después de la batalla de Curalaba y de toda la pérdida que significó, primero la derrota moral de perder de nuevo un gobernador, después las derrotas materiales en el sentido de perder terreno, perder ciudades, perder fuertes, perder hombres, perder materiales, en fin, todo lo que significó en ese sentido, y vino obviamente un bajón, de haber venido un bajón, un achaque, un poco de pena, así. Y de repente los españoles se sientan, yo creo, y se ponen a pensar, coño, es que no podemos derrotar a estos tipos, que tenemos que hacer algo, que nos matan, coño. Y ahí es cuando, pasando los años y reflexionando un poco sobre el asunto, el padre Luis de Valdivia, que era jesuita, el año 1606, estamos hablando de 8 años después de la batalla de Curalaba, participa en un debate en Lima sobre cómo afrontar la guerra de Arauco. Y desde ahí, y con el paso del tiempo, comienza a madurar una idea, o sea, empieza a madurar esa idea, y con el tiempo se iba a conocer como la guerra defensiva. La guerra defensiva establecía el río Biobío, este río testigo, como frontera entre los españoles y los mapuches. En esa frontera iban a haber un montón de fortalezas que iban a ir desde la cordillera hasta el mar. ¿Ya? Y cruzando el Biobío hacia el sur, solamente iban a pasar misioneros. Y la idea es que esos misioneros convirtieran a los mapuches en el cristianismo. No iban a haber más hostilidades frente a frente, ni españoles con armas de fuego, no, eso sí iba a acabar. El padre Luis de Valdivia tenía el apoyo de un oidor de la Real Audiencia y del virrey del Perú. Se hicieron las gestiones para que esa propuesta de guerra defensiva llegase al rey, que era Felipe II, allá en España. Era Felipe III. Aquí tenemos un ejemplo de todo el tiempo que tiene que recorrer un documento para que el rey lo lea, lo apruebe, lo firme y lo mande de vuelta. Desde Lima hasta España, cruzando todo el mar, en galeones a vela, no existían ni las embarcaciones, ¿para qué decirlo? De otras demás comunicaciones. Por lo menos un año de haber sido, fácilmente. La cuestión es que cuando llega a manos del rey, el rey lo aprueba y lo manda de vuelta. Y al mandarlo de vuelta, es aprobado y se intenta ejecutar. Bueno, esta guerra fue un fracaso porque duró solamente 12 años. Pero ¿cómo puede decir que una guerra que haya durado 12 años ha sido corta? Sí. Es un fracaso pensando que la guerra de Arauco en sí duró 300 años. O sea, fue un pequeño episodio. Pero, a ver, el rey estaba de acuerdo, el virrey estaba de acuerdo, la Real Audiencia en Lima estaba de acuerdo. Audiencia en Lima, perdón. ¿Ustedes creen que en Chile cómo andaban los ánimos? En Chile no estaban de acuerdo con que el padre Luis de Valdivia intentar hacer esta guerra defensiva. ¿Por qué? Bueno, por un lado tenemos a los soldados no les convenía, los que están en la frontera, en Concepción y en los fuertes de Arauco, en fin, no les convenía porque no podían hacer las malocas. Los españoles se dieron cuenta de que de repente los mapuches atacaban por sorpresa porque conocían la jungla y conocían el medio ambiente, el entorno que los rodeaba mejor que ellos. Y los atacaban por sorpresa. Entonces los españoles con el tiempo empezaron a hacer lo mismo. Las malocas fue cuando de repente agarraban a uno que otro mapuche por ahí caminando o distraído, lo tomaban, lo hacían prisionero y bueno, lo intentaban esclavizar y lo vendían como esclavo. O bien alguna mujer la violaron así. Esas eran las malocas. Los soldados no estaban de acuerdo porque se quitaban esto de las malocas. Entonces se les quitaba algo muy importante para hacerse algo de dinero. O sí, porque se debe haber pagado muy bien por los esclavos, también se los vendían. En fin. Tampoco estaba de acuerdo los encomenderos,
porque los encomenderos eran los que recibían los esclavos. Si se dejaba de atacar a los mapuches, si se dejaban de hacer malocas, se dejaban de esclavizar, no iban a tener mano de obra, por ejemplo, para los lavaderos de oro, o para trabajar en los fundos, no iban a tener, entonces no iban a tener mano de obra. Y parece que los españoles no se rebajaban a trabajar ellos en sus propios campos, no, porque acuérdense, todos querían ser jefes, todos querían mandar, ellos se creían superiores a los mapuches, entonces. Pero también había parte de la iglesia en América, y sobre todo en Chile, que estaba en contra de esta guerra defensiva. Por ejemplo, tenemos al fray Juan de Vascones, se opuso a la guerra defensiva. Entonces, aquí pesa y choca el interés local con el de la corona y que está representado también en el virreinato de Lima. Aquí nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que pesa más al final del tiempo? Bueno, o sea, la guerra defensiva se dio, pero no fue tan plena ni tan minimizada. Siempre hubo como un tira y afloja, tira y afloja. Cuentan las lenguas por ahí, no voy a decir malas lenguas, pero cuentan las lenguas por ahí que Anganamón se llama, perdón. Un día se entera que un español se metió con su mujer. Vaya a saber si con o sin su consentimiento, vaya a saber si se la violó o no se la violó, vaya a saber si la mina quiso, pero se metió con su mujer. Obviamente eso hizo enojar a Anganamón. ¿Quién no se enoja si se meten con su mujer? ¿Qué hombre se enoja si no se meten con su mujer? O con su pareja. ¿Quién no se enojaría? Ya. Se enojó y en un arrebato de rabia, de venganza, mató a los jesuitas que supuestamente estaban evangelizando a los mapuches. Como que a todo esto los mapuches no tenían no tenían tantos problemas con que vinieran los jesuitas. Por una cuestión de creencias quizá y todo, pero es distinto ver a una persona que te trata de acercar a ti, quizás con buenas palabras, tratando de hacer comunicación contigo, que a otro que venga con con un arcabuz y que trate de matarte. Y ese supuestamente fue el motivo por el cual la guerra defensiva no se pudo seguir sosteniendo, porque después de eso ya los mapuches ya no iban a aceptar más jesuitas, porque iban a decir, estos son tan malos como los que venían antes con armas, así que es la misma calaña, ya, matemos igual. Pero la guerra defensiva nos da un hito muy importante, que se llama la reunión de Paikaví, el año 1612. Ella consiste en una primera junta entre españoles y mapuches. Se reúnen así en Paikaví. Supongo que por eso se llama reunión de Paikaví. Pero lo importante es que tratan como de conversar, de ponerse de acuerdo para terminar esta guerra. Porque ya se había extendido mucho. Entre que llegó Pedro de Valdivia a Santiago y que debe haber muerto en Tucapel. Pongámosle, desde que murió en Tucapel hasta ese entonces ya habían pasado 50 años. 60 años. Entonces había que ponerse de acuerdo para terminar esto. Porque ya era mucho el tiempo de guerra. O sea, ya 60 años, imagínate. Pero no se llegó a ningún acuerdo. No hubo humo blanco, dirían. Por ahí. No hubo acuerdo. Bien. Fue un fracaso, pero sentó un precedente de lo que iba a venir después. 30 años después, en el año 1641... Oye, un momento. Entre 1612 y 1641 hay 29 años, no 30. Headshot. ¿Alguien más quiere decirme que no son 30 años? El año 1641 es importante porque se realiza el primero de muchos llamados parlamentos por los españoles, realizado en Quilín, algunos le dicen Quillín, Parlamento de Quilín, ¿sí? ¿Ya? Que estaba a la cabeza de los españoles el gobernador de Chile, poco recordado, o nada recordado, Francisco López de Zúñiga. No fue como ahora que, por ejemplo, los loncos mapuches, el gobernador de Chile fue como que se había una mesa aquí, como
como sería la actualidad. Hay una carpeta con unos papeles y todos firman así. No, fue así. Fue un acuerdo de palabras, así como, nosotros no nos atacamos más si ustedes no nos atacan a nosotros. Ya, pero ustedes no nos ataquen los fuertes. Ya, pero ustedes no hagan más locas. Ya, pero ustedes no nos hagan esto. Ustedes no nos hagan esto otro. Ya. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, se dieron las manos, se dieron abrazos, celebraron. Y en la celebración traía bebidas alcohólicas. Sí, traía bebidas alcohólicas. Había copete. Había copete, cabrón. Había copete. Y desde entonces existen todos esos mapuches curados que nosotros encontramos hasta el día de hoy, ¿verdad? No que te había matado. Sí, pero yo soy inmortal. Muy bien, voy a probar esa teoría. Y no se preocupen por él, lo más seguro es que vuelva en el próximo video. ¿Cuáles fueron los compromisos? Bueno, intercambio de prisioneros, aceptar la evangelización por parte de los mapuches, los mapuches debían rechazar el apoyo de los corsarios ingleses, holandeses como Francis Drake, por ejemplo, ¿ya? Y los españoles tenían que comprometerse a destruir los fuertes que habían al sur del Biobío, por ejemplo el fuerte de Angol. El fuerte de Angol no se reconstruyó hasta muchos años después. Lo mismo, y unas que otras localidades como, no sé, todas esas localidades que quedaron al sur, Valdivia, Osorno, Villarrica, Purén, en fin, quedaron tiradas. Esa era la idea. Esa era la idea, que se haya cumplido es otra cosa. ¿Ya? Bueno. Y la frontera entre ellos se acordó que iba a ser... Adivinen cuál. Y para que vean que esto fue serio, este acuerdo, el gobernador lo manda el virrey lo manda al rey, haciendo todo el trajecito que tenía que haber hecho para llegar ahí. En ese entonces ya era Felipe IV, el rey de España. Y bueno, Felipe lo aprueba, lo devuelve y lo manda aprobado. Entonces eso fue un logro por los españoles. Lograr una frontera con los mapuches, es decir, hubo una primera línea de entendimiento con los mapuches, ¿ya? El Biobío se convierte en la frontera entre los mapuches y los españoles. Era un acuerdo que lograron. Yo quiero hacer una reflexión final y es decir que los españoles en la colonia nos sorprenden un poco porque si bien mataron muchos mapuches, esclavizaron muchos mapuches, violaron muchas mujeres mapuches, torturaron, qué sé yo, un montón de atrocidades, igual hicieron algo que el Estado de Chile posterior nunca hizo, y fue tener un entendimiento con los mapuches. Llegar al punto de que se acercaron a ellos, se pusieron de acuerdo y lograron algo concreto. Y ese algo concreto, eso de la frontera del Biobío, iba a ser algo que por lo menos iba a durar hasta el siglo XIX. O sea, un acuerdo que fácilmente duró siglos. ¿Ah? El Estado de Chile no ha logrado nunca nada así con ellos. Nunca. Ya lo vamos a ir viendo. Y ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.